que pasen por nuestros oídos, sino que se queden en nuestro corazón y se conviertan en acciones en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Pues continuamos, hermanos, con el estudio de 2 de Corintios, de una iglesia en restauración, y el título de hoy es Valorando y Funcionando. Repita después de mí: valorando y funcionando. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 de 2 de Corintios, de los versículos 1 al 13. Capítulo 6, versículos 1 al 13. Vamos a ver en esta porción de la palabra cómo Pablo, hablándole a una iglesia que ya sabemos que era una iglesia que se quejaba mucho, una iglesia que realmente no había valorado el mensaje de salvación, no había valorado a aquellos que habían entregado su vida para poderles llevar ese mensaje, no había valorado incluso la amistad, la hermandad que había en Cristo como iglesia entre ellos. Es decir, había una falta de valoración. Y vemos cómo aquí Pablo va a resaltar mucho esta área de poder valorar lo que Cristo ha hecho, lo que los servidores del Señor llegan a hacer y lo que la iglesia misma funcionando representa. Actualmente hay una falta de valoración en ese sentido, de poder realmente estar agradecidos con Dios porque nos da la bendición de conocerle, porque nos ha salvado, de estar agradecidos con Dios por aquellos que han entregado su vida, su tiempo también a la obra del Señor, y estar agradecidos con el Señor por el trabajo que como iglesia podemos y debemos de hacer. Es así como Pablo en el versículo 1 y 2 comienza con lo siguiente: como colaboradores de Dios, está diciendo Pablo de él y de aquellos que le han apoyado, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Podemos ver de una manera muy interesante cuando Pablo habla acerca de sus colaboradores, que sin duda tuvo mucha gente que estuvo apoyando a Pablo en su ministerio. Podemos recordar de manera muy especial un matrimonio precioso, ¿no? Hablando de matrimonios, ¿verdad? Que es el de Priscila y Aquila, un matrimonio de empresarios que se dedicaban a hacer tiendas para venderlas, y de eso vivían, y obviamente me imagino que vivían bien, porque hay algo interesante: ellos tenían la capacidad incluso de poder tener un tipo como de iglesia en su casa y poder recibir a las personas y estarles llevando del evangelio. También Priscila y Aquila fueron un matrimonio que ayudaron, por ejemplo, a Pablo también a que él entendiera más acerca del evangelio. Es decir, un matrimonio precioso, y en su momento fueron colaboradores de Pablo. ¿Y qué hacían? Fíjense qué padre. Le dieron chamba, le dijeron: ¿sabes qué? Vente aquí a la empresa, trabajas aquí con nosotros, elaboramos aquí tiendas, trabajamos, y vas a tener también para poder servir al Señor, tiempo para servir al Señor y tu sustento para poder seguir adelante, ¿no? Esto nos habla mucho, por ejemplo, de lo que es la parte preciosa de lo que se le llama el ministerio o la vocación. Se le llama bivocacional, así se le llama, bivocacional. Aquellos pastores que por alguna razón el Señor nos da la bendición de poder servir y poder trabajar. Entonces tenemos esa bendición de Dios, y no que tenga nada de malo el dedicarse al pastorado 100%, ¿ok? Está bien, gloria a Dios también. Hay pastores que tienen esa bendición y gloria a Dios. Pero aquí vemos un ejemplo de Pablo haciéndolo bivocacionalmente, trabajando aquí con precisamente Priscila y Aquila en su empresa y de esa manera sirviendo. Imagínense qué precioso, ¿no? Por parte de Pablo. Pero también vemos un colaborador de Pablo como lo fue Timoteo, un joven con el cual precisamente Pablo, Dios le da la bendición de poderlo preparar y poderlo enviar, y que después con el tiempo incluso se convierte en un obispo, ¿no? Es decir, una persona que preparaba a muchos pastores, preparaba y ayudaba a muchas iglesias. Algo muy precioso. Vemos también no solamente un Timoteo, vemos a un Tito, también un joven a que Pablo le enseña y se convierte en colaborador de él.
Vemos también, por ejemplo, a un Lucas, un médico que se convierte en el escritor, según coinciden muchos teólogos, del libro precisamente del Evangelio de Lucas, que es como la primera parte de lo que después va a ser el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Si usted quiere verlo de esa manera está padre. El Evangelio de Lucas es la primera parte, luego Hechos es la segunda, y los escribe Lucas precisamente, y fue un colaborador directo de Pablo. Lo que yo quiero que usted vea es lo siguiente: como en el versículo 6 se nos menciona que dice Pablo como colaboradores de Dios. Y Pablo allí hace da una enseñanza preciosa acerca de lo que es verse en el mismo equipo. Esta parte va a ser central en lo que le quiero compartir el día de hoy. Usted y yo estamos sirviendo al mismo Dios, amén. Somos parte de un equipo, y a pesar de que Pablo realmente era el máster, era el expertise, no era el doctorado en lo que era lo bíblico, él se veía como colaborador de todos. Y así debemos de vernos nosotros, como colaboradores. Pero entonces allí comienzan a verse varias aristas y que vamos a ir abordando en su momento. Pero entonces, así como colaborador, es que Pablo hace esa súplica. ¿Y cuál es esa súplica que vemos ahí? La súplica dice que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pablo le está diciendo a los corintios: no reciban solamente el evangelio, lo adopten y después no le den importancia. ¿De qué manera? Simple y sencillamente, al no ser también ese tipo de colaboradores o estar siendo parte de esa sinergia, que ahorita ya me adelanté un poquito, pero lo quiero mencionar a qué me refiero. Vamos a avanzar entonces. Cuando vemos aquí en la escritura esa importancia de la sinergia en el ministerio, porque yo quiero que recuerde usted, estamos hablando de qué? Colaboración. ¿Ok? Colaboración. Vamos a encontrar una palabra muy interesante ahí en el original, que tiene que ver precisamente con esa palabra de colaborar o ser colaboradores. Es la palabra sinergio. Es la palabra que se utiliza aquí en el griego para referirse a esa colaboración. Repita después de mí: sinergia. ¿Todos entendemos qué es sinergia? Es cuando se está trabajando de una manera que todos funcionan para que un todo funcione al mismo tiempo. Espero no haber sonado muy redundante o confuso. Cada parte está funcionando para que toda una estructura o todo un organismo pueda funcionar. Hay una sinergia. Y Pablo es lo que habla aquí, de una sinergia. ¿Qué quiere decir en el griego? ¿Cómo se utiliza en la escritura también? Ahí les va. Trabajar juntos, cooperar, para ayudar también se utiliza de esa manera. Fíjese qué interesante esta parte: conspirar activamente para obtener un resultado. Entonces, en este sentido, la sinergia requiere, repita después de mí, integración y afinidad. Si tú no te sientes con la afinidad en el evangelio, en el llamado que Dios te ha dado, si realmente no valoras, que es lo que Pablo les está diciendo aquí, no valoras el evangelio, lo que Cristo ha hecho por ti, difícilmente vas a tener una sinergia con lo que Dios está haciendo con la iglesia. Porque Dios está haciendo su obra a través de quien tienes al lado, a través de quien tienes ahí atrás o enfrente ahorita sentado. O por lo menos es lo que Él quiere hacer. Y allí debe de estar la sinergia. Pero si tú y yo no entendemos la importancia de tener esa afinidad, difícilmente vamos a trabajar para el Señor de manera integral. Es decir, que todos realmente cooperemos con el llamado que Dios nos ha dado. ¿Se fijan qué importante es esta palabra de colaborador? No lo está diciendo nomás para empezar así como que, ay, qué palabra dominguera les he hecho. No, lo está diciendo porque lo dice un hombre que sabía colaborar en el ministerio, porque entendía muy bien el evangelio. Pero entonces va de ese nivel. Por eso Pablo dice, tienen que entenderlo. No solamente reciban el evangelio y digan, qué padre, ya soy salvo. Y después, pero estoy aquí los domingos, si quiero ayudo, si quiero no ayudo. Si me comprometo, me comprometo. Y si me comprometo, me zafo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me están escuchando? Esto es a lo que Pablo se va a ir desarrollando. Vamos a ver. Otra palabra muy importante que utiliza aquí, que tiene que ver con esto, es precisamente
la que se refiere Pablo cuando dice que no le dan ya importancia, ¿verdad? Y es la palabra kebok, que viene también como kenos, que quiere decir con las manos vacías. Fíjese lo que está diciendo Pablo aquí, con las manos vacías, es decir, infructuoso, en vano, sin ningún propósito. Tú puedes estar en la iglesia, puedes estar con ese llamado, puedes ser salvo, pero puedes estar con manos vacías, puedes estar sin ningún propósito, sin dar frutos. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de los Corintios. Está grave, ¿verdad que sí? Porque qué padre la iglesia de los Corintios recibiendo lo que Pablo hizo. Hay Pablo trabajando en las tiendas, hay Pablo echándole ganas, sufriendo una cosa y otra, llegando, dándoles el evangelio con mucho amor, dándoles grandes lecciones de la escritura, para que la iglesia no valorara eso. Eso es lo que está pasando aquí. Y pasa tristemente en la actualidad de la iglesia. A veces toda la carga se deja a los pastores, a veces toda la carga se deja a los líderes o a los que siempre hacen las cosas en la iglesia. Y ahí es donde tú debes de comenzar a pensar, ¿estoy siendo parte de la sinergia o no? Si pudiéramos parafrasear un poco lo que Pablo está diciendo en nuestros dos versículos, podría ser algo así. Si han recibido el regalo de la salvación, trabajen juntos, cooperen, organícense para obtener resultados, eviten estar con las manos vacías, en vano o sin ningún propósito. Den importancia a la salvación. Si nosotros colaboramos, eso diría Pablo, también colaboren ustedes. ¿Qué les parece esta parte? Interesante, ¿verdad? A esto les está instando Pablo a los Corintios, les está diciendo, no echen en saco roto una salvación tan preciosa que el Señor les ha dado, sino que colaboren, entren en la sinergia. Entonces entramos aquí a la siguiente parte, a la parte de dar importancia, es decir, dando importancia precisamente a esa sinergia, y no solamente dando importancia, hermanos, sino trabajando con cuidado. Seguramente cuando a usted le gusta mucho algo, usted pone cuidado en lo que está haciendo. Si a usted le gusta mucho un deporte, aquí hay varios deportistas, gracias a Dios, usted le va a echar ganas a ese deporte, ¿verdad? Aquí los muchachos hicieron un equipo de fútbol, ¿verdad? Ya se me olvidó. Atlético Reformado se llamó, ¿verdad? Tenían en el escudo a Lutero y no sé qué, ¿verdad? El punto ahí es que yo veía que ellos le echaban ganas. Creo que estas iban a entrenar, ¿verdad? De repente y todo eso, y pues les fue muy bien en el último torneo, ¿verdad? Quedaron ¿en qué tercer lugar? En tercer lugar, súper bien, qué bueno, ¿verdad? Se hicieron su uniforme, cooperaron con su dinero para su uniforme, me regalaron un frame con el uniforme firmado por todos. Eso va a valer mucho en muchos años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay pasión, ¿se da cuenta? No hicieron las cosas nomás porque sí, ¿verdad? A mí, por ejemplo, lo personal, y espero que no me odien, muchachos, pero a mí no me gusta el soccer, realmente. Me gusta mucho el básquetbol, pero el soccer no me gusta. Entonces, si a mí me invitaran a jugar soccer, yo hubiera dicho, pues, nos llevamos un short todos y ya, ¿no? Y una playerilla, la que usamos para pintar la casa esa, pues ya. Y ya, pero ellos, era algo que les apasionaba, ¿están de acuerdo? Y le metieron galleta, ¿no? Es decir, dijeron, órale, va, ¿cuánto cuesta el uniforme? Vámonos, ¿verdad? ¿Cuándo son los entrenamientos? Vamos. ¿Que a qué hora hay que llegar? Pues, órale. O sea, estaban ahí, ¿no? Y luego también los quiero felicitar porque tuvieron mucha cordura y mucha prudencia, fueron de testimonio, porque a veces los partidos se ponían, pues ya saben, ¿verdad? Hombres y juegos de contacto. Entonces de repente los se ponían así medios aguerridos y ellos guardaron la compostura. Los felicito por eso, gracias a Dios, porque se trataba de ser de testimonio. Pero el punto aquí es que tenían pasión. Ahora, tomando ese ejemplo, ¿tú tienes la misma pasión para el Señor? Porque si tienes esa misma pasión para el Señor, vas a tener esa misma pasión para la obra. Hablemos de otras cosas. A lo mejor puedes tener pasión para tu trabajo. Te apasiona tu área de trabajo, te apasiona lo que haces, y le imprimes y le echas y vas a eventos, te preparas, creces y todo. Está bien. No estoy diciendo que aquí estos ejemplos estén mal, no. Pero con la misma pasión sirves al llamado del Señor, entiendes con la misma pasión la salvación que te ha dado y por lo tanto trabajas para Él, estás con tu oído, porque estás orando, porque estás leyendo la Escritura y estás con tu oído atento hacia lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuál es tu pasión ahí?
Entonces esa es la importancia que debemos de dar. Y aquí en el versículo 3 Pablo dice lo siguiente: vivimos de tal manera que nadie tropezara a causa de nosotros y nadie encontrara ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Vemos un ejemplo tremendo de Pablo, donde lo que les está diciendo Pablo es: estamos haciendo las cosas con cuidado y dándole la importancia que se requiere. Interesante lo que él dice, ¿verdad? Que vivieron de tal forma que no causaran tropiezos, por ejemplo. Sin embargo, notamos algunos puntos aquí interesantes. A pesar de ese esfuerzo de Pablo y de sus colaboradores, ¿qué sucedió, por ejemplo? Algunos de los corintios encontraron fallas en Pablo. Y aquí voy a entrar en una área que a lo mejor nos toca más profundamente, ¿ok? Quiero que medites en esto. Y muy probablemente tu respuesta va a ser sí. ¿Has encontrado fallas en tus pastores, en tus líderes? Probablemente sí. Pero ¿cuál ha sido tu actitud hacia eso? ¿La de los corintios? Que inmediatamente dijeron: ese Pablo, no, miren, ni está preparado, ni tiene la elocuencia, cero apologética, o sea, cosas así, ¿no? Miren cómo ahí su presencia, ¿verdad? Ni presencia tiene. Cosas de ese aspecto, ¿no? Es decir, ¿qué actitud tomas? ¿Una actitud como de una iglesia de los corintios o una actitud diferente? Donde tú puedes decir: ok, ¿cómo puedo colaborar? En vez de convertirme en contra de Pablo, ¿cómo puedo colaborar con Pablo para que Pablo pueda hacer mejor su ministerio? Eso es lo que el Señor te pediría. Eso es lo que Pablo les dice aquí a los corintios. Y sí, algunos de los corintios encontraron fallas en Pablo, como van a encontrar en cada uno de nosotros. Aquí en México tenemos una frase muy famosa, ¿verdad? Nadie es monedita de oro. Yo estoy seguro que tú tienes personas que te aman y te admiran, y tienes personas que a lo mejor te odian. Pero el punto es, ¿hacia dónde vamos trabajando? Y aquí hay algo que Pablo tenía muy presente, y es que Pablo estaba consciente de su llamado y que su trabajo era para el Señor. ¿Para quién es nuestro trabajo? ¿Para una organización? ¿Para algún pastor? ¿Para algún líder? No, hermano. Nuestro trabajo es para el Señor. Y si tú estás en ese tenor te va a mantener en una manera en que tú puedas ser de bendición para el cuerpo de Cristo, en una forma en la que tú puedas llevar el evangelio a otros, en una manera en que puedas ayudar a aquellos que se están esforzando por trabajar por el Señor. Esto es lo que Pablo está aquí instando. Él está hablando de eso como un servidor que había entregado mucho y que a final de cuentas lo habían puesto en duda. ¡Qué tremendo! Y entonces Pablo, dentro de todo eso, mostró una de las pruebas del ministro verdadero. Vamos a ver a lo que se refiere aquí. Si regresamos al versículo 4, al final del versículo 4, perdón, ya no le adelanté, pero ahorita le voy a adelantar ahí los puntos. En el versículo 4 nos vamos a dar cuenta que dice: en todo lo que hacemos demostramos cómo somos verdaderos ministros de Dios. ¿Con qué? Con paciencia, soportando dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Y es ahí donde entonces llegamos a la siguiente conclusión, que Pablo mostró una de las pruebas del ministro verdadero. ¿Cuál es? El soportar con paciencia dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Yo no te quiero asustar, ni te quiero, porque ahorita vas a ver lo que pasó Pablo, pero no te quiero asustar y decirte: es que tienes que pasar esto. No. Pero lo que sí te quiero pedir es que te sensibilices y reflexiones, pues cuáles han sido realmente tus dificultades o calamidades. Y más allá de eso, si has sido paciente y si has sabido soportar. Y es que en la iglesia me gustaría que en vez de que hubiera un hermano recibiendo, hubiera dos. Y no, pues es que no, así no, están muy fríos, te hacen sentir como que no eres importante. Bueno, has orado, estás siendo paciente, estás: Señor, pon más hermanos. Señor, a mí dame ese sentir para yo, si veo que falta alguien, entonces yo me pongo ahí, yo quiero recibir. Y eres paciente, porque esas son nuestras calamidades de nuestra iglesia actual, ¿ok?
Esas son nuestras calamidades. Ya no me saludaron, no me tomaron en cuenta para tal cosa. Y tenemos ese tipo de sufrimientos, pero ¿has sido paciente en el Señor? ¿Has estado buscando realmente que Él te ayude a seguir adelante? Y entonces Pablo comienza a hacer un listado de los sufrimientos que ha pasado. ¿Quieren verlos? Vamos a ver. Pablo menciona, por ejemplo, acerca de sus sufrimientos. En el versículo 5 dice: fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Esto es parte de lo que Pablo con sus colaboradores había pasado. Yo me preguntaría si los de la iglesia de Corintios habían pasado por algo así. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Y me encantó una imagen que me encontré ahí, que les quiero narrar rápidamente, donde está una persona y dice, curiosamente está con su celular, ¿verdad? Y está ahí llorando. A lo mejor vio que alguna publicación que subió sobre el Señor y nadie le puso like o alguna cosa y se sintió ofendido, no aceptado o alguna cosa rara. Y dice él: si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Sabes que esa es una de las preguntas que la iglesia a veces en la actualidad se hace, esta iglesia moderna? ¿Por qué si soy hijo de Dios me pasan cosas malas? Y entonces por ahí le contesta la ovejita sabia que aparece ahí. Dice: ¿sabías tú que el apóstol Pablo también es hijo de Dios y aún así tuvo que pasar por cosas muy difíciles? Fue azotado 195 veces por los judíos. ¿Cuántas veces te han azotado a ti por Cristo? Y no me refiero a tu papá y tu mamá que te dieron un cintarazo porque no leías la Biblia. ¿Cuántas veces realmente te han azotado por Cristo? Dice: 3 veces azotado con varas. Yo recuerdo un vecino que teníamos por ahí cuando vivíamos en la Universidad de Chapingo. Mi hermana Alicia ha de acordar de Lepis, el señor Lepis. Él tenía una vara de membrillo. Bueno, a lo mejor algunos se están recordando tal vez. Y nuestros vecinitos, Gavino y Miriam, Mimi, cuando se portaban mal, era vara de membrillo. Y eso dolía mucho, ¿verdad? Un varazo. Les decía: ponga la mano, y varazo. Pablo fue 3 veces de esas 195, fue azotado con varas. Una vez apedreado, ¿no? Hasta prácticamente casi morir. Luego menciona 3 veces náufrago en alta mar. 3 veces náufrago. Y me encantan ahí los pececitos que salen allá asomándose porque dicen: mira, es el tipo de la otra vez. Ya lo conocían, ¿verdad? Que pasaba ahí el náufrago seguido. Dice también: estuvo probablemente 5 veces en prisión. ¿Cuántas veces has estado tú en prisión o en los separos o en el C4 por Cristo? Y murió decapitado. Y dice aquí la ovejita, ¿no? El que seamos hijos de Dios no nos va a exonerar del sufrimiento. Antes bien, eso va a ser una herramienta que Dios usará para perfeccionar nuestro carácter y mostrar su gloria. La palabra carácter es una de las cosas que más falta actualmente a la iglesia. Nos falta carácter. Y con carácter no estoy hablando de que seas un enojón, que te pongas a los golpes con cualquier persona, no. Un carácter donde tú sepas quién es Jesús y entonces seas como Cristo. Del carácter que te estoy hablando es ser como Cristo. De la madurez que te estoy hablando es tener una madurez como el Señor Jesús, de responder a las situaciones como Cristo respondería, de hacer las cosas que Cristo haría. Nos damos cuenta entonces que Pablo le está dando una lección muy interesante a los corintios y les está diciendo: miren, aplíquense, por favor, aplíquense, ustedes están bien. Y este es el mensaje a la iglesia en la actualidad: estamos muy bien. Miren, tienen hasta un ventilador. Estamos bien, pero ¿lo valoramos? ¿O no valoramos realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros? Y entonces en el versículo 6 Pablo da algunas características de la sinergia en la obra del Señor.
Y dice enseguida, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad. Y dice ahí, cierra, por el Espíritu Santo, en el sentido de las pruebas que da. Dice que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. No es casualidad que el fruto del Espíritu tenga que ver con estas características del Espíritu de Dios. Estas son las características de alguien que trabaja en sinergia al reconocer lo que Dios ha hecho en él. ¿Qué tiene en su vida? Esa pureza de Dios. ¿Qué tiene en su vida? Ese entendimiento de lo que Dios quiere, esa paciencia en los tiempos de Dios, esa bondad. Hermano, va a haber veces que va a haber gente que no va a ser agradecida, pero tú en la bondad que Dios ha tenido para ti, tú debes de seguir bendiciéndoles. Eso, ser bondadoso. Todo por el Espíritu Santo, que a final de cuentas te va a dar un amor sincero para el Señor y para la obra. El Señor viene por su iglesia y la iglesia somos tú y yo. Lo que más ama el Señor es a la iglesia. ¿Tú la amas también? Porque si tú amas a Cristo, deberías de amar a lo que Él ama. Y si tú amas a Cristo, deberías de amar, por lo tanto, a la iglesia. Es decir, al hermano que tienes al lado, al frente, atrás. Y deberías de estar preocupado porque él esté buscando del Señor. Y buscando que otros que lleguen reciban también de ese amor de Dios. Y nos sigue dando características. El versículo 7 dice así: con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. En pocas palabras, imagínate qué tremendo. Nos está hablando de una persona que no solamente es diestra, sino es ambidiestra. Una persona que es ambidiestra tiene la capacidad de usar la mano derecha y la mano izquierda. ¿Estás de acuerdo? Eso lo hace doble de eficaz. Y dice que con la mano derecha ataca y con la izquierda defiende. Es decir, está al pendiente de estar cuidando a la iglesia y de poder defenderla. ¿Qué estamos haciendo nosotros para amar a la iglesia de esa manera? Para poder atacar, atención, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. ¿Qué estamos haciendo para defender a la iglesia? Y nos habla aquí al inicio del versículo 7 de una palabra que quiero que repita: fidelidad. Esa palabra también está tan poco de moda dentro de la iglesia, ser fiel. Porque requieres constancia, requieres compromiso, hermano. A mí me da tristeza que a veces a una de las cosas, aún ya comprometidos, a veces ayudar en ciertas cosas de la iglesia, a una de las cosas que más fácil se nos hace cancelar es a cosas que nos habíamos comprometido en la iglesia. Eso te tengo que ser muy honesto, hermano, porque es mi responsabilidad decírtelo. Eso me da mucho pesar. Pero cuidado con las cosas que tengamos aparte, afuera. Esas sí no las cancelamos para nada, ¿eh? Ah, pero es de la iglesia. Nada, sí podemos decir que siempre no. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú haces eso, estás fracturando la sinergia. ¿Sí te das cuenta? Estás fracturando algo que se está haciendo, que se está preparando, y tú dices siempre no, fracturas. Te lo digo en el amor del Señor, hermano, porque yo sueño que, por ejemplo, ahora que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar, yo sueño que aquí tengamos 3, 4 servicios algún día. Pero para llegar a tener eso, todos los que estamos aquí necesitamos entrar en la sinergia, porque necesitamos servirles. Pero ¿cómo está entonces allí nuestro corazón? La fidelidad para predicar la verdad, para mostrar el poder de Dios actuando en nosotros, para usar las armas de justicia del Señor. Y esto nos lleva a lo siguiente: la sinergia que sirve a Dios a pesar de que, vamos a ver, versículo 8, servimos a Dios, fíjate muy bien, ¿estamos listos para esto, amén? Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Me detengo ahí. Si tú estás sirviendo a Dios esperando que la gente te diga: ¡ah, qué bien! ¡Qué padre! Te vas a cansar, porque no siempre va a ser así. Así la gente
diga qué padre lo que estás haciendo por Dios, o la gente diga, no hombre, qué bárbaro, está mal, tú debes de servir al Señor. No lo hagas por esperar alabanzas, no lo hagas incluso por esperar a críticas. Hazlo porque quieres servir al Señor. Dice, servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Fíjate lo que sigue, sea que nos calumnie o nos elogie. Va a haber momentos donde te van a calumniar o elogiar. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Te quiero platicar algo muy personal, amén. Es algo aquí entre cuates, aquí entre la iglesia. Hubo un tiempo en que Azu y yo, mi esposa y yo, Dios nos dio la bendición de estar al frente de una alianza precisamente de jóvenes aquí en el estado. Se llamaba Aljaba. Y esta alianza teníamos reuniones cada 2 meses, y las reuniones llegaron a tener hasta 500 jóvenes en la reunión, en cada reunión. Era algo precioso. Hacíamos reuniones en iglesias, hacíamos reuniones fuera de la iglesia, en plazas. Alguna vez hasta un canal de televisión cristiano vino a transmitir la reunión que tuvimos. Imagínate, así se empezaba a oír. Pero ¿qué crees que sucedió? Y esto que te voy a platicar no es porque yo quiera sacar la catarsis, amén. No es por eso, no, yo amo a mis hermanos, de verdad, Dios lo sabe. Hasta eso a veces me dice, oye, yo no sé cómo le haces para saludar a veces gente que te echó tan duro y tú, no, estamos viendo. Pues sí, es que el Señor nos ha amado, amén. Pero llegó a suceder que estaba teniendo tanta fuerza que surgió un rumor entre la alianza de pastores, y ese rumor que surgió fue que Azu y yo queríamos hacer una iglesia de jóvenes, con todos los jóvenes de ahí. Y entonces empezaron a acercar conmigo pastores que directamente me decían, Alex, si vas a hacer tu iglesia, por favor no te vayas a llevar a mis jóvenes así. Y yo les decía, no, pastores, que esa no es la intención de Aljaba. O sea, la intención es de animar a sus chavos a que sirvan en su iglesia, pastor. No se preocupe. Para no serte larga la historia, llegó un día en que por parte del comité inventaron una carta de renuncia de nuestra parte al ministerio. Una carta que nunca habíamos hecho nosotros, mucho menos firmado, y la presentaron en una reunión que sabían que yo no iba a estar. Eso es una calumnia. Y ahí se terminó Aljaba. Pero ¿qué debes de hacer entonces? ¿Detenerte o seguir? Con el favor del Señor tú debes seguir en el llamado que Dios te ha dado. Y es lo que Pablo dice. Dice, quizá que nos calumnien o nos elogien. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Todo esto lo estaba viviendo Pablo. Qué tremenda situación estaba viviendo él. Donde lo calumniaban, donde le decían que era un impostor, donde lo despreciaban. Independientemente de todo eso, él servía al Señor y sirvió al Señor hasta la muerte. ¿Qué tanto te pesa a ti eso, lo que la gente diga? ¿Qué tanto te pesa lo que Dios te dice que debes de hacer? Y en ese mismo sentido, en el versículo 9 dice, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Qué palabras de Pablo, ¿verdad? O sea, decir, bueno, pues sí, nos golpearon bien duro, ¿verdad? Casi nos mataban, pero no nos mataron. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo estamos? Versículo 10 nos sigue hablando de esa sinergia. Fíjate lo que dice, tremendo. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Te tengo una noticia, hermano. Primero quiero preguntarte, ¿realmente cuántos aquí quieren servir al Señor? Bueno, te quiero una noticia, vas a tener dolor. Te va a doler a veces. No te asustes, no como a Pablo. O quién sabe, ¿va? Ya en estos tiempos como estamos. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Hay un gozo de Dios que nos mantiene en Él y que sabemos que nada nos va a llenar más que el servir al Señor. De verdad. Dice, pero damos riquezas espirituales, dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Ahí lo estaba diciendo de manera literal en cuestión de la pobreza Pablo. Realmente él no era una persona que abundara en dinero, no lo era. Por eso tenía que trabajar. Él decía que él sabía vivir en la abundancia y en la pobreza, ¿verdad? Pero trabajaba para el Señor. Pero a pesar de eso él dice, pero damos riquezas espirituales a otros.
Dice enseguida, no poseemos nada. Y sin embargo, ¿qué? Lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque está hablando de Cristo. ¿Qué tienes tú en tu vida? Si tienes a Cristo, te tengo una noticia, lo tienes todo. Lo tienes todo, porque tienes a Cristo Jesús. Y entonces en esta idea yo hice una hojita por aquí, un checklist, para que tú analices tu sinergia en el Evangelio. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Y este examen se los vamos a repartir, lo vamos a publicar en la... No, es cierto. No, este es un examen muy individual que tú vas a ver a continuación. Dice, calamidades sufridas por el Evangelio. Yo quiero que reflexiones, amén. Y vamos a tratarnos de poner un poquito, vamos a ser un poquito empáticos con Pablo. ¿Estás de acuerdo? Calamidades sufridas por el Evangelio. Y pongo, sí o no, ¿verdad? Si lo has pasado o no, contéstate a ti mismo ahí. ¿Al servir has sido honrado o has sido despreciado? Bueno, pues ahí tú pones si sí o no. ¿Al servir has sido calumniado o elogiado? ¿Sirves con sinceridad, aunque alguna vez te lleguen a llamar impostor? ¿Sirves aunque te ignoren? Sí, de esas veces que dices, pues estuve aquí, ¿verdad? Cargando los garrafones, llenando ahí todos los garrafones y nadie fue para decirme gracias, ¿no? Bueno, Dios te vio. ¿Servimos aún al borde de la muerte pero vivificados? O sea, ¿realmente nos ha tocado que nos amenacen de muerte por el Evangelio? ¿Hemos sido golpeados por el Evangelio? Hemos tenido dolor en nuestro corazón, pero al mismo tiempo alegría por servir por el Evangelio, por esa sinergia. Hemos estado con pocos recursos, pero enriqueciendo a otros. Hemos estado como teniendo nada, pero teniendo a Cristo. ¿Cómo te iría ahí en tu checklist? O a lo mejor en alguna de esas situaciones te sentiste despreciado y ya mejor dijiste, no, ya me voy mejor. Te sentiste calumniado y dijiste, nada, mira, ahí estoy y me calumnian. O alguien te llamó impostor, a lo mejor un hermano inmaduro. ¿Alguien te ignoró en tu obra al Señor? No hablemos de la muerte, porque creo que no. O de si alguien ha sido golpeado aquí por el Señor Jesús. ¿Cómo estás? ¿O estamos en ese mover de una iglesia... ahorita está muy de moda esta palabra, de una iglesia de mazapán? Entonces es lo que pasa con el mazapán, ¿verdad? Están muy buenos esos mazapanes, se me antojó un mazapán de la Rosa, así grandote. Tú abres el mazapán y que batallas para romperlo, se te deshace, ¿verdad? Bueno, a veces la iglesia pareciera un mazapán de la Rosa grande, que con cualquier movimiento ya se desquebrajó. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Realmente estamos en esa sinergia que Dios quiere que sigamos? ¿O qué estamos haciendo? Versículo 11 y 12 dice así, con signos de admiración dice Pablo, oh queridos amigos corintios, qué amor de Pablo, ¿verdad? Así que les dice amigos todavía aquellos que le estaban echando, ¿no? Dice, oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte. Y aquí viene una parte muy triste. Pero ustedes nos han negado su amor. Si se sentía triste Pablo, déjame decirte. Pero ustedes nos han negado su amor. Y en el versículo 13 usa una herramienta relacionada a la paternidad, muy importante. Dice, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Y dice, ábranos su corazón. Yo creo sobre todo aquellos que son padres y que han tenido hijos, ya sea pequeños o por ejemplo adolescentes o jóvenes. Y tú sabes cuando le pides algo a tu hijo y se lo pides porque es para su bien. Y cuando te hace caso, te sientes muy bien. ¿Verdad que sí, papás? Pero ¿qué pasa cuando no te hacen caso? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que te sientes bien mal? Sientes que te lastiman y te genera una preocupación. ¿Qué va a pasar? No me hace caso de esto, no ha puesto atención en aquello, eso le va a afectar en su vida, le va a afectar las decisiones que está tomando. Y Pablo
se pone en esa perspectiva. Y él ve a los corintios como hijos. Y les dice, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. O sea, les estoy diciendo todo esto porque quiero bendecirlos. Respondan como si fueran mis hijos y por favor, ábranos su corazón. Y aquí me impacta la pluralidad que está usando Pablo, porque se mete, primero le dice que él se pone a la cabeza, ¿te das cuenta? Dice, yo quiero actuar como su padre, pero cierra en plural, dice, ábranos su corazón. Les está pidiendo a todos, y de alguna manera implícita también le está pidiendo a los corintios que también sean de bendición para aquellos colaboradores de Pablo que también estaban siendo de bendición dentro de la iglesia. Vamos a cerrar con las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo estamos recibiendo el regalo de bondad de Dios? Porque por la gracia del Señor somos salvos, amén. Es su gracia, es un regalo de Dios. No lo mereces, ni tú ni yo no lo merecemos, pero nos lo dio. Es un regalo. Imagínate que en tu trabajo todo este año no hiciste nada, o sea, no hiciste lo que tenías que hacer. Y llega tu jefe con un carro. Y tú sabes que fuiste improductivo, fuiste el peor de todos los trabajadores de tu trabajo. El más flojo, llegabas tarde, no hacías los proyectos que te pedían, te enojabas, le respondías al jefe, todo lo peor que te imaginas. Y que a final de año el jefe te diga, aquí está un carro nuevo para ti, ten las llaves. Y tú, pues no me lo merezco. No le hace, te lo quiero dar. ¿Lo quieres o no? ¿Qué dirías tú? Ah, pues bueno, ¿eh? Varios de aquí me miraron y dijeron, no, sí, echen las llaves. Así es Dios. Nos dio esa gracia, no la merecíamos, pero nos dio esa gracia. Pero ¿cómo lo recibes, hermano? Porque en tu actuar se ve cómo lo recibes. Es decir, ¿le estamos dando importancia o estamos actuando como los corintios? Al decir, bueno, me salvó el Señor, que padre, bien, y ya se te olvidó después, vives una vida que no agrada a Dios, una vida que no sirve a los demás, que no glorifica al Señor. Eso es no darle importancia, hermano, al regalo de salvación. ¿Estamos respondiendo con amor? ¿Qué tanto amas a tu hermano que tienes ahí al lado? ¿Qué tanto amas a la iglesia? Hay tanto que hacer por la obra del Señor, tanto que tenemos que dar. Hace un momento estábamos platicando y me quiero adelantar dando un paso de fe, amén. Pero por ejemplo estábamos platicando de la posibilidad de abrir una escuela de la iglesia que tanto podría bendecir a tantos niños y jóvenes que están recibiendo tantas filosofías, ideologías que están fuera de la palabra de Dios y que los están confundiendo. Pero ¿qué crees que se ocupa? Sinergia. Hay tanto que debemos de hacer, tanto que debemos salir a evangelizar y trabajar para la misma iglesia. Y entonces viene la siguiente pregunta: ¿estamos trabajando con la misma sinergia o siempre dejamos a los que siempre lo hacen que lo hagan? En pocas palabras, ¿le estás entrando o no? Y finalmente, con mucho amor, hermano, valoramos la obra redentora de Cristo y el trabajo de otros por el evangelio y por la iglesia. Mira, te lo voy a decir de manera muy práctica porque se trata que nos sirva a nosotros como iglesia, ¿verdad? No se trata nomás de dar un sermón y qué padre y ya no. Piensa en esto. Aquí hay líderes, hermano, hay líderes que tienen sus trabajos, que tienen su familia, que tienen cosas que hacer, pero dedican tiempo de corazón para la iglesia. ¿Le das gracias a Dios por eso? Que sacrifican cosas, sí lo hacen por la iglesia, que se apuran porque pueda la iglesia recibir una bendición. Aquí la pregunta es entonces, ¿valoras eso? ¿O nada más estás viendo qué puedes señalar, qué puedes criticar y peor todavía de qué te puedes zafar? Ay, ojalá no me pidan apoyar en tal ministerio, ¿verdad? Y ahí viene el líder, déjame escondo. ¿Qué estás haciendo? Porque si no, hermano, te tengo una noticia y te lo digo con mucho amor también, amén. Si no, nada más eres parte de un club social. Vienes, te congregas, gloria a Dios, qué bueno, sigue viniendo, no seas de mazapán, amén. No quiero que con esto después ya no voy a volver a ir.
el pastor regañón, ¿verdad? No. Pero quiero que pienses en esto, o sea, vengo, pero Señor, yo creo que tú quieres que haga más. Porque a todos el Señor nos ha llamado a hacer algo, hermano, a todos. Aquí no hay de que a Él sí porque Él es carismático, a Él sí porque habla muy bonito al frente, Él sí porque toca muy padre el piano, etcétera, etcétera. No, hermano, a todos y cada uno. Voltea al que tienes ahí al lado. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a hacer algo. ¿Estás consciente de eso? ¿Valoras eso? ¿Valoras el trabajo que otros hacen? Porque es para honra del Señor y es para bendición de lo que Él más ama, que es la iglesia. Si tú quieres bendecir lo que el Señor más ama, pues entonces tienes que bendecir a la iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Nos has amado tanto y cada día extiendes tu misericordia hacia nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a valorar esa redención que has tenido para nosotros y valorarla de tal manera, Señor, que te podamos honrar a través, Señor, de servirte, a través de bendecir a tu amada iglesia que estás preparando para las bodas del Cordero. Señor, ayúdanos por favor a entender nuestro papel, nuestro llamado. Ayúdanos a comprender que tú has derramado dones, que tú has dado talentos entre nosotros, y no son pocos, son muchos. Y que estos talentos que tú nos has dado, Señor, son para honrarte a ti y bendecir a tu cuerpo, que es la iglesia. Ayúdanos por favor, porque de eso también nos habla la Escritura por medio de esto que estamos estudiando, que un día estaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuentas. Ayúdanos a entender que estamos en un tiempo de oportunidad donde hay tanta facilidad aún de llevar tu palabra, tanta facilidad aún de proclamar el Evangelio, de aprender más de ti, de amarnos unos a otros, de congregarnos, de salir a las calles y predicar, de pasar tiempo con otros para que crezcan en ti. Ayúdanos a valorar eso, Señor, porque quién sabe cuánto dure. Ayúdanos por favor, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.